Muy buenas tardes, ¿cómo están en casa? Bienvenidos una vez más a su programa Cada Familia, una Escuela, un espacio pedagógico para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la patria. Recordándoles que estamos en el inicio del año escolar 2021-2022 y hoy corresponde al lunes de Identidad y Soberanía. Así que muy atentos en casa a todas las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán de las distintas modalidades de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto RPA. Pero antes de continuar con nuestra programación del día de hoy es necesario que reforcemos todas y cada una de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando correctamente el tapabocas o mascarilla y por supuesto manteniendo un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. ¿Y qué les parece si estas medidas las posteamos en nuestras redes sociales para que ustedes interactúen con todos nosotros? Recuerden que nuestra plataforma 2.0 está al alcance de todos ustedes con tan solo un clic. Tienen a su disposición nuestras cuentas en Facebook y Twitter como Cada Familia Una Escuela y por supuesto nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Pero ¿qué les parece que como ya tienen todas nuestras coordenadas, damos inicio a esta tarde del día de hoy con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 8 de noviembre, fallecimiento de Cristóbal Rojas. El 8 de noviembre de 1890 fallece en Cuba Cristóbal Rojas Poleo, un pintor venezolano, quien junto a Arturo Michelena, Martín Tovar y Tovar y Antonio Herrera Toro dominó la práctica pictórica a finales del siglo XIX en Venezuela. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela. Mi nombre es Noelia Molina y soy docente del área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía. El día de hoy estaremos trabajando con las tres áreas de formación como lo es Arte y Patrimonio, Geografía, Historia y Ciudadanía y Formación para la Soberanía Nacional. Iniciamos con Arte y Patrimonio. Allí vamos a estar trabajando lo que es el tema indispensable de la sociedad multiétnica y pluricultural. Como referentes teóricos para primer año vamos a estar trabajando lo que es la línea, el valor, los colores en las artes plásticas, el volumen y la textura. Fíjense, en la línea es de gran importancia en las artes, ya que es la base principal para cualquier obra de arte y debemos tomarla en cuenta a través de sus diferentes tipos de líneas, como son las líneas curvas, las líneas rectas, las líneas diagonales y así sucesivamente. También vamos a estar viendo la importancia de lo que es el color, los matices en los colores y en las artes, ya que de ellos depende esa gran sensibilidad que podemos tener como artistas. El volumen va a depender del ancho, el alto y la profundidad. Para segundo año en Arte y Patrimonio vamos a estar trabajando lo que es el color, el círculo cromático y la relatividad del color. Fíjense, el color es de gran importancia para las artes, ya que de ellos depende la sensibilidad que pueda tener el artista. También tomamos en cuenta lo que es el medio ambiente, la atmósfera y la luz que nos pueda dar ese color. Allí vamos a tomar en cuenta y vamos a visualizar lo que se conoce como el círculo cromático. El círculo cromático no es más que la representación de los tres colores básicos, los tres colores primarios como son el amarillo, el azul y el rojo. Y allí se despliegan una serie de colores debido a la combinación de estos. Y se conoce como el círculo cromático. Allí podemos trabajar las diferentes tonalidades de cada uno de los colores que se desprenden de esos tres colores básicos, como ya lo dije, el amarillo, el azul y el rojo. Recordemos que el color en las artes es de gran importancia y debemos tomarlo en cuenta, ya que debido a su sensibilidad, debido a la luz, el medio ambiente donde se establezca, podemos visualizar
lo que es el arte como tal, como es una obra de arte, y no solamente para una escultura, una pintura, sino para cualquier espacio. Como lo dije en primer año, existen colores fríos y colores cálidos que le dan cierta, digamos, viveza, amabilidad agradable a los espacios y que debemos tomarlo en cuenta. Es de suma importancia, así como la línea, el uso de los colores en las artes. Como actividades evaluativas, para arte y patrimonio vamos a estar trabajando para primer año, van a realizar un dibujo libre, donde representen o ustedes creen texturas visuales colocando puntos, líneas, colores y la parte del valor. La obra la van a completar con texturas táctiles, usando diversos materiales como el papel, el cartón, el algodón, la arena, entre otros, donde ustedes puedan en su obra de arte visualizar la textura, como por ejemplo podemos colocar hojas, arena, piedras, para que puedan visualizar cuál es la diferencia en cada una de esas texturas. En segundo año van a dibujar lo que es el círculo cromático. Recuerden que se desprenden de allí una serie de colores por los colores primarios, como los el amarillo, el azul, el rojo. En la combinación, por ejemplo, del amarillo y el azul va a salir el verde. Y de ese círculo cromático vamos a trabajar cuál es la degradación de colores a través de los colores primarios. Para el área de formación de geografía, historia y ciudadanía, vamos a estar trabajando lo que es el uso del tiempo, la planificación y la toma de decisiones, desde primero a quinto año. Fíjense, ¿qué es la planificación y cuáles son sus pasos? ¿Qué es la planificación? No es más que realizar una serie de objetivos, metas, pasos para llegar a un determinado proyecto, culminar un determinado proyecto. Y ese proyecto debe tener resultados más que todo positivos. ¿Cuáles son esos pasos para esa planificación? Debemos primero tomar en cuenta lo que es el diagnóstico. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, podemos decir realizar un viaje. ¿Qué necesito para realizar un viaje a el estado Amazonas? Bueno, voy a diagnosticar a ver cuáles son mis debilidades y fortalezas para trabajar en ese viaje al estado Amazonas. ¿Qué quiero conocer realmente del estado Amazonas? Bueno, yo voy a diagnosticar, voy a investigar qué sucede con cuál es la ruta, qué quiero visitar de allí y cómo yo lo voy a hacer, cuáles debilidades tengo y cuáles fortalezas. Luego voy a ir a la organización de ese viaje. Bueno, me dicen que tengo que viajar por carretera para el estado Amazonas. Tengo que visualizar cuál es el transporte que me va a llevar, en cuánto tiempo voy a llegar al estado Amazonas para poder, digamos, estar allá, pues, iniciar mi viaje. Luego me dicen cuánto tiempo me voy a quedar, cuántos días voy a estar allí, qué voy a comer, cuál va a ser la comida. Entonces todo eso lo debo tener organizado. Si no organizo todo eso, que es realmente lo que quiero, de visitar el estado Amazonas, de ver qué es lo que voy a hacer, no puedo organizarme, porque entonces voy a llegar allá, voy a estar en el estado Amazonas, un estado hermoso de Venezuela, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar allí paralizada. Entonces debo organizarme, que realmente quiero visitar. Luego tenemos la parte de la ejecución. Ajá, ya me organicé, ya tengo el transporte, ya tengo dónde me voy a quedar, ya tengo la alimentación y cuáles son los sitios que voy a visitar. Ahora es esa parte de la ejecución. ¿En qué consiste esa ejecución? Bueno, en trabajar e ir paso a paso con cada una de la organización que tengo para ese viaje. La coordinación de los planes y objetivos. Voy a ir sola, con quién tengo que hablar para ese transporte, para quedarme allá, quién me va a llevar a visitar los espacios que quiero
en el estado Amazonas. Entonces, esa coordinación la debo tener y debo hacerla con anticipación. Luego, la comunicación, que es otro de los pasos de la planificación. Debo comunicarle, por ejemplo, a mis familiares, amigos o a quien yo desee, qué quiero hacer en el estado Amazonas y cómo me fue, si ya ejecuté el plan, y verificar si los objetivos de ese viaje al estado Amazonas fueron positivos o fueron negativos, ¿sí? Porque si no hacemos todas esas reflexiones y todos esos análisis de ese viaje, entonces no podemos, digamos que culminar con éxito ese proyecto o ese viaje, esa meta que teníamos para viajar al estado Amazonas. Así sucede, un ejemplo con el viaje del estado Amazonas, pero así sucede muchas veces en nuestra vida cotidiana, y nosotros como estudiantes debemos también tener una organización y una planificación para nuestras actividades diarias, para nuestras actividades en casa, nuestras actividades en el colegio, en el liceo o en cualquier institución educativa. Entonces debemos tomar en cuenta esos procesos o esos pasos para la planificación. También al final debemos realizar una visualización de lo que es, digamos, cómo nos fue en ese proyecto. No solamente en el ejemplo que di del estado Amazonas, sino también en cada uno de los momentos que tenemos en el sistema educativo. Recordemos que tenemos un primer momento, un segundo momento y un tercer momento. Entonces muchas veces nos podemos planificar, nos podemos organizar, pero ¿qué sucede? Que podemos tener, digamos que alguna dificultad, alguna deficiencia a la hora de ejecutar las actividades en el colegio o en el liceo. Entonces debemos analizar en cada uno de los momentos escolares en qué estamos deficientes y cómo debemos mejorar eso. Si no realizamos esas reflexiones, entonces no vamos a poder seguir adelante y ver cuáles son nuestras fallas. Y también debemos fortalecer todas nuestras capacidades positivas que tenemos, ¿sí? Ir mejorando cada vez más. En segundo año vamos a estar trabajando lo que es el tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Fíjense, tenemos planificado nuestro año escolar, que vamos a hacer en cada una de nuestros momentos, de nuestras etapas en ese año escolar. Así como el viaje del estado Amazonas, ese ejemplo que di. ¿Qué se sugiere? Que debemos trabajar con el tiempo. ¿Cuál es el uso de ese tiempo? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a quedar en el estado Amazonas? 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 días. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para eso? Entonces, en la educación también tenemos que planificarnos. Lo decía en el programa anterior. El uso del tiempo es de gran importancia. No podemos perder el tiempo viendo redes sociales de manera negativa, viendo televisión, no organizándonos. Entonces, ese uso del tiempo debe ser de manera adecuada y positiva. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estructurar horarios, organizarnos en qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en horas de la tarde, qué voy a hacer en horas de la noche. Es decir, en la mañana puedo hacer todas mis actividades escolares, en horas de la tarde puedo tener mis horas recreativas de compartir con la familia y en la noche a lo mejor hacer todas mis responsabilidades que tengo en el hogar, ayudar a mamá, en la casa, en el hogar donde me encuentre y así organizar ese tiempo. También debemos tener en cuenta que allí debemos tener las actividades recreativas. No solamente es utilizar el tiempo para el trabajo, la escuela y las responsabilidades. También tenemos derecho a recrearnos, pero utilizando ese tiempo de una manera consciente y positiva. Teniendo en cuenta que a nosotros los jóvenes o a ustedes en casa, todos los estudiantes les gusta mucho lo que son las redes sociales y a veces perdemos mucho tiempo utilizando las redes sociales de forma negativa. Entonces, a partir de ahora vamos a estar trabajando cómo debemos utilizar ese tiempo.
para tercer año vamos a trabajar con lo que es la planificación del tiempo. ¿Qué podemos hacer allí? Como les decía antes, lo primero que debemos hacer es planificar nuestro tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo libre que tenemos? ¿Cómo lo puedo realizar? Luego vamos a hacer esa organización que tenemos, la podemos hacer a través de un horario. Cumplir con cada una de esas pautas que hemos establecido en ese horario. Porque si nos organizamos, hacemos la planificación y elaboramos un horario y no lo cumplimos, entonces no estamos haciendo nada, no nos estamos organizando realmente como es debido, y por eso es que muchas veces decimos no nos alcanza el tiempo. Realizar una lista de actividades con prioridades. Bueno, ¿cuál es mi prioridad como estudiante? Primero, cumplir con mis obligaciones escolares. ¿Cuáles son esas obligaciones escolares? Hay instituciones que mandan las actividades de manera diaria, pero hay otras que las mandan semanal a través del proceso que estamos a distancia. Entonces, ¿qué actividades debo realizar primero a la hora de elaborar esas listas? ¿Cuál es mi prioridad a la hora de elaborar o organizarme diariamente o semanalmente? Recuerden que debemos realizar esa planificación y esa organización no solamente de manera individual, sino también con la familia. Recordemos que en estos momentos de pandemia y que estamos trabajando a distancia, cada familia es una escuela. Para cuarto año vamos a estar trabajando lo que son los factores que modifican el aprendizaje. Fíjense, muchas veces escuchamos por allí, hay estudiantes que son más inteligentes que otros. Pues no, todos somos inteligentes y todos tenemos diferentes capacidades para trabajar y poder seguir adelante. Pero hay factores que vienen a modificar ese aprendizaje. Uno de esos factores muy importantes es el ambiente donde nos desarrollamos. Si tenemos un ambiente negativo, no podemos desarrollarnos. Por ejemplo, sucede en muchas, digamos, casas, en muchos hogares, ese muchacho no sirve para la matemática. Pues no, cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes e intelectuales que podemos desarrollar. Algunos son muy expertos en música, otros les gustan más las artes, otros les gustan más las matemáticas, pero según ese ambiente donde nos desarrollamos, nos ayuda a esos factores de aprendizaje. Nosotros en las instituciones educativas buscamos la forma de tener estrategias para poder intervenir ese proceso educativo y que ese proceso educativo sea totalmente positivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los conocimientos adquiridos o las experiencias que ya tienen los estudiantes, es decir, qué experiencias traen, y por eso hacemos un diagnóstico al principio de año escolar o al principio de cada momento educativo para poder ver cuáles son esas experiencias y conocimientos que traen los muchachos, ¿sí? Porque todos tenemos conocimiento, no es como antes que todos nos lo metían y tienen que aprenderse del caletre, no, nosotros también aprendemos de los estudiantes. Las capacidades y actitudes que tiene cada uno. Yo no puedo exigirle a un estudiante o a un salón de clase que todos deben hacer un baile y todos deben participar, porque no todos saben bailar. Entonces, esas capacidades y actitudes que tiene cada uno de los estudiantes las debemos respetar. También debemos respetar lo que es su personalidad. Allí, eso es un factor importante, porque si no respetamos la personalidad de cada uno de nuestros estudiantes, entonces vamos a tener inconvenientes, porque hay que incentivarlos a que ellos deben conocer un mundo o esa diversidad educativa, esos diversos conocimientos, esos diversos temas, pero hasta el punto de que él lo acepte, lo conozca, pero no que lo, digamos, digiera, de que me fascina, de que estoy motivado a ese contenido, a ese tema. No, debemos respetar la personalidad de cada uno de nuestros estudiantes. También debemos tomar en cuenta ese factor hogar que tenemos, como lo es la motivación, los valores que vienen de casa.
¿Cómo podemos trabajarlo? Bueno, en clase normalmente nosotros reforzamos valores, pero tenemos que respetar todos y cada uno de los valores que tienen nuestros muchachos, y esos valores, digamos, antivalores que tienen, bueno, irlos reforzando y para que ellos puedan ir teniendo mejores actitudes positivas, pero todo va a depender de ese trabajo en conjunto, como lo es la escuela, el hogar y la sociedad, las diferentes comunidades donde nuestros estudiantes se desarrollan. Para quinto año vamos a estar trabajando lo que son los pasos para una buena toma de decisiones. Fíjense, hemos venido trabajando lo que es la planificación, el uso del tiempo, ¿sí?, los factores que modifican el aprendizaje, y ahorita vamos a ver lo que es la toma de decisiones. Cuando nosotros nos organizamos, trabajamos bien el tiempo y tenemos un medio ambiente positivo, ¿qué podemos hacer? Debemos tomar o debemos tener en cuenta que vamos a ir por una buena toma de decisiones. Esa buena toma de decisiones no significa que siempre vamos a ser exitosos, que siempre vamos a ir hacia adelante cumpliendo nuestras metas. Recuérdense que en el camino a veces nos proponemos ciertas cosas y hay obstáculos que tenemos que aprender a vencer. Fíjense, por ejemplo, los muchachos de quinto año en estos momentos, ¿cuál es su meta principal? Su meta principal es obtener el título de bachiller, ¿sí? Esa es nuestra principal meta en quinto año. ¿Cuál va a ser nuestra toma de decisiones? Bueno, nuestra toma de decisiones va a ser que debemos aprobar todas y cada una de las áreas de formación que están en la institución, que nos dicta la institución. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra toma de decisiones? Bueno, comenzar a organizarnos, a planificarnos, a utilizar el tiempo para poder cumplir con todas y cada uno de los requisitos que nos solicitan en la institución, como son todas las actividades, tanto el primer momento como el segundo momento o el tercer momento, y así poder aprobar cada una de las asignaturas. Y nuestra toma de decisiones va a venir allí, porque, o qué sucede en muchos ejemplos. Bueno, yo no voy a hacer la tarea ahorita, yo la hago más tarde. Bueno, yo no voy a cumplir las actividades ahorita en este primer momento. Y veo que salgo en ese primer momento, digamos que con unas asignaturas aplazadas. Bueno, si eso sucede, que no debería, porque todos debemos ser responsables, allí tengo que tomar decisiones e ir a trabajar en el segundo momento para aprobar y poder sacar adelante nuestro año escolar. Entonces, eso es una toma de decisiones para nosotros muy importante, sobre todo para los estudiantes de quinto año. Si pasara eso de que nos quedaron materias nos quedaron áreas de formación en el primer momento, bueno, debo comenzar a tomar decisiones a partir del segundo momento. Primero, ¿cuál es esa toma de decisiones? Definir el problema. ¿Qué problema tengo? Bueno, ya sé que el problema es que me quedaron áreas de formación. Voy a trabajar en esa situación analizando por qué me quedaron las materias. Si fue irresponsabilidad, si fue porque no entendí, si porque me faltó algo y no lo cumplí. Entonces, allí vamos a ir analizando esa situación. Luego debemos buscar alternativas. Bueno, fue que no entendí. Entonces voy a pedirle a mamá, papá, a mi representante que me ayude, que me explique qué sucedió con esas áreas de formación e ir trabajando para mejorar mis calificaciones en esa área de formación. Luego elegir una alternativa que me permita a mí tomar en cuenta esa toma de decisiones y poder ir mejorando. Ahora vamos a trabajar con el área de formación, valga la redundancia, formación para la soberanía nacional, como lo es el referente teórico práctico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los diferentes sistemas de gobierno a nivel mundial. ¿Qué sucede? Nuestra Constitución tiene 350 artículos,
dividida en capítulos y títulos. En el año 1999 se aprobó por primera vez a través de votos una constitución a nivel mundial y esa fue la venezolana. Aquí se realizó una asamblea constituyente que redactó esa constitución con 128 diputados, que tiene una larga historia. Esta constitución no es más que nuestra principal ley y de allí se emanan todos los derechos y deberes de nuestro país. Recordemos que de la constitución se emanan todas nuestras leyes y la organización de un país, todas nuestras normas que nos rigen. Sin la Constitución, entonces no podemos tener un país realmente organizado, ¿sí? De allí también podemos derivar el sistema democrático que tiene el país como sistema de gobierno. Les invito a buscar a través de las herramientas tecnológicas y en libros de historia de qué se trata lo que son los sistemas de gobierno, como lo es la democracia, la dictadura, el socialismo y el comunismo, para que ustedes hagan un análisis general de qué trata cada uno de ellos. Para finalizar, vamos a realizar las actividades de geografía, historia y ciudadanía. En primer año vamos a elaborar un horario donde destaquen el tiempo, cómo lo utilizan en la semana. En segundo y tercer año van a seleccionar un problema y lo van a resolver a través de los pasos que se les explicó. Para cuarto año van a realizar una infografía señalando cuáles son los factores que modifican el aprendizaje en los adolescentes. Para quinto año van a construir una guía para que puedan realizar una buena toma de decisiones, es decir, qué pasos vamos a utilizar para esa buena toma de decisiones. Como actividades evaluativas en formación para la soberanía nacional, van a realizar para cuarto año una infografía señalando cómo está estructurada metodológicamente la Constitución, es decir, cuáles son sus títulos, sus capítulos y los artículos que tienen cada uno de los capítulos. Y para quinto año van a realizar un cuadro sinóptico señalando las características de los diferentes tipos de gobierno, como ya les dije, que tenían que investigar lo que es la democracia, el socialismo, la dictadura y el comunismo, ¿sí? Un placer haber estado con ustedes aquí. Recuerden las medidas de bioseguridad en el hogar, en la escuela y en todos los medios donde nos encontremos. Cuidarnos de manera individual hace que nos podamos cuidar todos. Nos vemos. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Mi nombre es Eliseti de Gouveia, feliz y complacida de poder compartir con ustedes una vez más y llevar hasta sus hogares esas adaptaciones curriculares, recomendaciones y orientaciones para todos los estudiantes integrados en el nivel de educación media y los participantes de los talleres de educación laboral. El día de hoy vamos a trabajar con la planificación, tema muy oportuno para trabajar durante este inicio de año escolar, donde anticipar y organizar cada uno de esos objetivos es la meta para poder cumplirlos. Pero ¿cómo nosotros elaboramos una planificación? ¿Cómo nosotros podemos lograr llevar a cabo esa planificación para cumplir esos objetivos determinados? Pues en primer lugar, tomar en cuenta que la planificación es pensar por anticipado, es poder organizar, ordenar, visualizar un camino, diseñar y sobre todo reflexionar sobre esa manera de poder alcanzar ese objetivo o esa meta. Es muy importante que cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros participantes planifiquen su tiempo de estudio, puedan hacer un horario y cumplir, porque de esa manera se convierte en un hábito. Organicen su tiempo, eso es muy importante al momento de estudiar y deben incluir todo lo que tiene que ver con las actividades recreativas e incluso las actividades de alimentación. Antes de continuar, vamos entonces al video con las palabras claves en lengua de señas venezolana a cargo de la profesora Yolibela Ponte. Adelante, profesora. Hola familia, las palabras claves para el día de hoy son las siguientes: planificación, organización, horario,
estudio, tiempo. Muchísimas gracias, profesora, siempre tan oportuna, brindándonos esas palabras claves en lengua de señas venezolana. Recuerden en casa llevar un cuaderno donde vamos a ir anotando cada una de las palabras con su significado y su seña. Una manera de poder acceder esa población con discapacidad auditiva a cada una de esas palabras y, por supuesto, a la información de cada uno de esos referentes teóricos prácticos que ven a través de su programa Cada Familia una Escuela. Continuamos entonces con la forma en cómo elaborar un horario de estudio. Es bien importante, en primer lugar, seleccionar la mejor forma para realizarlo. Podemos utilizar la escritura, podemos utilizar imágenes, incluso valernos de todo lo que tiene que ver con el uso de la canaima y de la tecnología, porque allí muy fácilmente podemos contar también con todo lo que tiene que ver con el celular, los dispositivos electrónicos, donde pueden elaborar cada uno de esos horarios y pueden realizar su planificación. Si hacemos uso de la tecnología, importante para elaborar ese horario de estudios, poder insertar o dibujar una tabla donde vamos a ir agregando los días de la semana y, por supuesto, las horas fijas para realizar una actividad determinada. Por otro lado, es necesario entonces distribuir el tiempo por cada una de esas áreas de formación. Debes colocarlo siempre en forma específica. Si vas a dedicarte a estudiar en horas de la mañana, entonces colocar exactamente de 8 a 8:45 el área de formación de matemática, por ejemplo, y de 8:45 a 9:30 pudieses colocar el área de formación de geografía, historia y ciudadanía. Es una manera en la que te permitirá llevar un orden, una estructura en cuanto a tu horario para estudiar. Es necesario tomar en cuenta y muy importante algunas orientaciones que desde el hogar nosotros podemos realizar. En primer momento, lo importante y lo fundamental que es el acompañamiento de ese adulto significativo en todo lo que tiene que ver la elaboración de este horario de estudio. Por otro lado, para poder planificar estas actividades pedagógicas, se va a recomendar entonces por lo menos utilizar 2 horas diarias de estudio. Es la manera en la que tú te vas a estructurar para poder realizar ese horario. Asimismo, dedicar el tiempo exacto a cada una de esas áreas de formación, donde vas a tomar en cuenta la dificultad que puedas tener para cada una de ellas y el orden cronológico para la entrega de las actividades que debes llevar para la institución educativa o en el caso de los participantes de los talleres de educación laboral, todas esas actividades que nos mandan cada uno de los docentes de las distintas especialidades ocupacionales. Es necesario que tomes por lo menos 10 minutos de descanso entre una actividad y otra, entre una actividad realizada en un área de formación y de otra. Puedes levantarte, tomar agua, tomar aire fresco, realizar incluso ejercicios de respiración y ejercicios de relajación. Eso te permitirá que cuando vuelvas a retomar la actividad que estás realizando, estés más relajado y estés más en tranquilidad. Asimismo, el tiempo a repasar lo visto te va a permitir que puedas tener esa información necesaria en el tiempo adecuado. Necesario estudiar siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Ese lugar debe ser un lugar organizado, un lugar con buena iluminación. Puedes ser rígido en tu planificación. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir ese horario. Y cuando cumples ese horario a cabalidad, puedes realizar entonces cada una de tus actividades pedagógicas. Y finalmente, realiza entonces un horario de estudio semanal donde puedas colocarlo en un lugar visible y así sepas qué es lo que vas a realizar en un determinado momento. Es bien importante que podamos llevar hasta sus hogares esas adaptaciones curriculares, eso que nos va a permitir a cada uno de esos estudiantes integrados en el nivel de media y también para los participantes de los talleres de educación laboral, que puedan tener una mejor manera de organizar su tiempo. Lo van a hacer
utilizando esas ayudas visuales, una forma muy efectiva, sobre todo para esos estudiantes con autismo, ya que a través de esa ayuda visual ellos pueden saber la estructura de lo que va a continuar, de lo que van a seguir realizando. En el caso de las personas con deficiencias auditivas, con discapacidad auditiva, es necesario, cuando realicemos ese horario, colocar la lengua de señas, sobre todo en los días de la semana y en las horas de estudio. Y para las personas con discapacidad visual, podemos entonces utilizar el material en relieve, donde ellos a través del tacto van a poder ir tocando cada una de esas líneas que va a separar las columnas con los días de la semana y las filas con las horas, para entonces saber qué área de formación pedagógica es la que van a trabajar, y eso por supuesto lo van a realizar utilizando el código Braille. Esta es una manera en la que cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros participantes pueden llevar a cabo ese horario de estudio, esa planificación. Recuerden que tenemos en la Canaima, podemos utilizar para la población con discapacidad visual, podemos utilizar el lector de pantalla Orca, que es una manera en la que ellos pueden, a través de la audición, poder llevar a cabo ese horario de estudio. De esta manera, cada uno de nuestros participantes y de los estudiantes integrados en el nivel de educación media pueden acceder a la información necesaria, pueden elaborar ese horario de estudios para una mejor organización del tiempo. Ha sido un placer poder compartir con ustedes, muy agradecida de estar aquí en este programa, por la atención prestada, muchísimas gracias, esperando que cada una de estas recomendaciones, de estas orientaciones y sobre todo adaptaciones curriculares puedan aplicarla dentro de sus hogares y sea de utilidad para todos ustedes. Muy importante seguir cuidándonos, recordando siempre esas medidas de bioseguridad que son súper necesarias y que van a contribuir a ese desarrollo integral, no solamente de los estudiantes integrados en el nivel de educación media, sino también para todos los participantes de los talleres de educación laboral. Recuerden, ser diferente es algo común. Muchas gracias a todos los profesores que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias también a nuestro personal del CEBI por el recurso que nos presentaron y por supuesto a la gran familia venezolana por seguir apoyando la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. Es momento de recordarles nuevamente que estamos frente a la batalla de la COVID-19 y por ello es necesario que ustedes y nosotros mantengamos las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Muy fácil, lavado frecuente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19 y así se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Pero ¿qué les parece si en este momento interactuamos por nuestras redes sociales y posteamos esta información que acabamos de dar? Claro que sí, tienen a su disposición nuestra plataforma 2.0 con tan solo un clic. Por Twitter nos consiguen como Vive TV Oficial 1, en Instagram como @Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Y hemos llegado al final de Cada Familia Una Escuela por el día de hoy. Pero los invito a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV de lunes a viernes. ¿En qué horario? De 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por el mejor programa educativo Cada Familia Una Escuela. ¡Se les quiere!